hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, el capítulo 18, y nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios, el versículo 9 hasta el versículo 14, y lee así la palabra de Dios en esta mañana. Lucas capítulo 18, el versículo 9 hasta el versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Hoy es Día de las Madres, como todos sabemos, espero, y quisiera que usted se diera un aplauso por estar en la iglesia en el Día de las Madres. Les digo eso porque a través de 39 años que he sido pastor, he visto tendencias en las iglesias donde he tenido la bendición de pastorear, tendencias de la cultura que entran en la iglesia. Y, por ejemplo, muchos años atrás, el Día de las Madres, cuando yo pastoreaba y mi esposa pastoreábamos en California y después en Texas, el Día de las Madres la iglesia estaba llena. Estaba llena porque las mamás le decían, sobre todo en Texas y en California, donde hay segundas generaciones de hispanos, segunda y tercera, son Tex-Mex le llaman. Gente que hablan inglés, pero son hispanos. Y no hablan español, pero son hispanos. Y ellos tenían la costumbre en este tiempo de que cuando los hijos le decían, pues es el Día de las Madres, ¿qué quieres que hagamos? Pues ellos decían: quiero que todos ustedes vengan a la iglesia. Y venían todos los muchachos, hombres ya, con sus esposas, con sus hijos, los nietos, porque era el Día de las Madres. El tiempo ha pasado, como podemos observar en los cabellos blancos que tenemos, y vemos entonces que el Día de las Madres se convierte en un día donde hay menos, a veces, personas en la iglesia. Y la razón es porque las madres hoy, no todas, bueno, aquí tenemos a las que son, amén, firme, pero muchas madres sienten que para estar junto con la familia necesitan no estar en la iglesia o ir a otro lugar. Las mamás no encuentran el valor de que sus hijos vayan a la iglesia. O quisieran que no tuvieran nada malo, pero la vida sacrificial delante de los hijos no se ve. Bueno, nosotros en nuestra iglesia, si usted nos visita hoy y su mamá lo trajo aquí, o usted ha venido a nuestra iglesia, nosotros estamos en una serie de mensajes acerca de lo que dice la Biblia para explicarnos a nosotros lo que es el cristianismo. Y hemos estado mirando temas o partes en la Biblia donde se nos enseña una comparación de dos cosas. Hablamos de dos montes en Hebreos capítulo 12. Hablamos de dos mujeres, la esposa y la otra, en la vida de Abraham, para explicarnos lo que es la vida cristiana. Y hoy el Señor nos lleva a considerar en Lucas capítulo 18 dos personas en una iglesia.
Y puede ser que en esta mañana, por ser el Día de las Madres, un día especial donde podemos ir a la iglesia por alguna razón que no es la que siempre vamos, pensamos que estamos ahora en la iglesia y necesitamos recordar de qué es una iglesia. Comenzamos nuestra serie haciendo la pregunta: ¿por qué nuestros jóvenes no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué los jóvenes no van a la iglesia y dejan la iglesia? Y hablamos de las dos montañas. Dentro de el mensaje que a veces se interpreta incorrectamente como el cristianismo, dentro de ese mensaje está la fuerza de usted echar afuera a sus hijos. Porque en el Antiguo Testamento, cuando en la montaña se dio el mensaje de Dios revelándose, la gente que escuchaban a Dios hablar decían que no nos hable más. Si nosotros enseñamos un evangelio que no es el evangelio de la palabra, nosotros estamos creando la semilla o sembrando la semilla de que nuestros hijos digan: yo no quiero escuchar más. Vimos entonces en Gálatas capítulo 4 las dos mujeres, y vimos como ahí el fruto de un mensaje que parece cristiano, pero no es cristiano, causa adicciones y esclavitud en nuestros hijos. Y como que la misma religión que tenemos, pues es una religión que crea la esclavitud en nuestros hijos, esclavitud al pecado. Y la Biblia me dice hoy, en estos dos hombres, me va a enseñar que van delante de Dios. Encontramos entonces también nosotros una comparación de lo que no es la vida cristiana. Mire un momentito, los dos hombres, no hay, el texto no es una comparación de los dos hombres, sino es dos hombres que representan como la gente ve en la iglesia. Y la otra, esos dos hombres juntos es una comparación con lo que Cristo dice que es el reino de Dios. La idea no es de comparar al rico y al pobre, porque los dos están hundidos en el pecado. La idea es de comparar que o el rico o el pobre tenemos un concepto que ambos, ricos y pobres, nuestros hijos se van de la iglesia. Nosotros podemos citar las evidencias de muchachos que porque la familia no proveen para sus hijos, pues ellos, a nadie le gusta vivir en una vida deprivada y no tener los carros que tienen los otros. Y como que los muchachos, en ambos, ricos o pobres, tienen también un corazón que se revela en que necesitan a Cristo. Yo entonces observo aquí que una de las cosas que necesitamos nosotros aprender es conocer qué es la iglesia. ¿Por qué las personas creemos que venimos a la iglesia? ¿Y por qué creyendo esa creencia, teniendo esa creencia de ricos o pobres, que es incorrecta, que la Biblia entonces me dice, pues si pensamos así, pues no queremos ir a la iglesia. Mire conmigo entonces esta parábola, y hay dos cosas que yo quisiera hablar en esta mañana. La primera es que esta parábola nos enseña la manera fundamental con que nosotros pensamos sobre cómo es la vida, sobre cómo trabaja la vida. Los dos hombres together, no uno y el otro, no el contra de uno y el otro, sino los dos hombres. Tenemos una manera de pensar acerca de la vida que no es la manera que Cristo quiere que nosotros pensemos. Mire, entonces con estas dos cosas: primero, lo que nosotros pensamos, cómo la vida trabaja, y segundo, la manera fundamental que Cristo nos dice cómo trabaja en verdad. Lo que es la iglesia, la fe cristiana, el cristianismo. Leímos nosotros aquí en Lucas, el capítulo 18, el Evangelio de Lucas. Es un libro que en la Biblia nos relata sobre la vida de Jesús. Y en los capítulos 13, el versículo 21,
de Lucas hasta el capítulo 19, el versículo 45, la historia de Lucas es acerca de Cristo yendo con su rostro hacia Jerusalén. Cada escritor de la Biblia, cada evangelista de la Biblia, Mateo, Marco, Lucas y Juan, nos dan a nosotros diferentes, a veces, aspectos o posiciones de testigos que están viendo. Uno lo ven de esta manera, otro lo ven de esta manera. No es que está equivocado o contradice, sino que cada uno lo está viendo de aquí, de aquí se veía de esta manera y del otro lado pues se ve de la otra manera. Por ejemplo, si hay un accidente en un carro y el carro, digamos que está pintado de blanco y de rojo, la parte izquierda es roja y la parte derecha es blanca, y usted está en la acera de la izquierda y ve el carro que choca, usted dice pues el carro blanco. Y la otra persona que está en el otro lugar dice, no, el carro rojo. Y si usted le dice, bueno, blanco y rojo, cuando tú miras el carro es porque era rojo blanco el carro. Y así es la palabra de Dios, donde ahora Lucas nos va a demostrar, nos va a dar a nosotros una perspectiva de cómo Cristo vivió la vida en este mundo y lo que Él enseñó. Y una de las cosas que están específicas en el capítulo 14 al capítulo 16, en el 14 al 16, estamos ahora aquí en el 18, es que Jesucristo usa parábolas para enseñar. Y vemos entonces dos parábolas en el versículo 1 al 8 y ahora el versículo 9 hasta el 14, dos parábolas que el Señor usa. Y las parábolas entonces son una historia humana con una enseñanza espiritual. Una enseñanza espiritual de interpretarnos cómo en verdad es la vida. O las parábolas es una manera en la boca del Señor, por el Espíritu de Dios, de darnos una historia. Pero no una historia acerca de dos personas nada más o cualquier otra historia en la parábola, sino de enseñarnos con esa historia cómo en verdad viven la gente la vida. Y la Biblia entonces me enseña a mí, aquí me habla de una parábola acerca de nuestra relación con Dios. De cuál es el propósito, cómo es Dios a través de Cristo, cómo es Dios a través de Cristo, cómo Él ha venido al ser humano. Si nosotros entendemos eso, entonces no nos preocupamos por el rico o el pobre en la iglesia. Si entendemos, mire, si usted cree que el cristianismo es a favor del pobre, y hay muchos versículos en la Biblia que el Señor pues que usted entonces va a convertirse, como en Sudamérica, esta teología que se llama pues la teología de liberación que practica la Iglesia Católica en Sudamérica. La religión o la doctrina incorrectamente de la palabra de Dios, que Cristo viene a salvarte de tu pobreza, que Cristo viene a transformar. Y de ahí viene el mensaje en Estados Unidos, ya no ahora en Sudamérica, pero el mismo mensaje se predica aquí en Estados Unidos en el evangelio de ¿qué? De la prosperidad. En Sudamérica la predicación es que estamos pobres porque no hay nada que nos puede transformar. Pero en Estados Unidos, como hay más cosas materiales, el mensaje igual ahora dice, tú puedes tener cosas grandes y tener mucho. Y la Biblia entonces me va a decir a mí que Cristo nos va a decir, cuando entendemos la fe cristiana, el complejo del rico y las luchas del pobre no es lo que nosotros tenemos que estar poniendo los ojos. Dios no está ahí. Esa es la realidad a donde Él viene, pero Él viene a chocar, a destruir esa pared que nosotros formamos en nuestra vida. La mayoría de todas las personas, de todas las religiones, creen en Dios. Todos nosotros, en donde quiera que vayamos, nosotros vamos a la iglesia. Hay mucha gente que dicen, pues pastor, yo voy a la iglesia y al igual, pastor, todas las religiones son iguales. Ese es el argumento, cualquier religión es igual. Pero la Biblia me va a decir que hay solamente una religión que todas las religiones tienen, y solamente hay
una relación con Dios que solamente Cristo tiene. Mire bien, todas las religiones tienen la misma religión, pero solamente Cristo tiene la única opción. Y la Biblia entonces me opción para tener relación delante de Dios. Y la Biblia me dice, toda la religión, el ser humano natural tiene un conocimiento de que Dios existe y tenemos un conocimiento de que Dios conoce todo acerca de mi vida. Que aunque yo no vaya a la iglesia, aunque yo no sea una persona espiritual o alguien así, que Dios ve, que Dios me ayuda, que Dios me va a hacer el milagro, o si yo voy y hago algo delante de Él, que Él entonces va a contestar mi situación. Y la Biblia entonces me enseña, esas son las dos personas que están yendo a orar delante de Dios. O dos personas que delante del Señor ahora reflejan en dos diferentes condiciones sociales y en creencia revelan lo mismo en su relación que no está correcta con el Señor. Mire conmigo, en la realidad de estos dos hombres pues está el conocimiento de que Dios conoce. Dios me conoce porque la Biblia lo dice. He escuchado esto en la iglesia. Pero también mi propia conciencia me dice ciertas realidades acerca de Dios. Mire un momentito, yo le menciono esto porque todos nosotros tenemos una capacidad en nuestra mente de abrazar lo que creemos de Dios, pero lo que Cristo viene a decirnos no es algo que usted automáticamente, naturalmente aceptaría de Dios. Y la palabra de Dios entonces me dice a mí que aquí está el contraste de estas dos personas con el Señor Jesucristo. Dos diferentes personas que nos enseñan la manera con que nosotros miramos la vida. Mire, aquí la parábola es acerca del versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Esto es un día especial porque va el rico y va también el pobre. Va el que está limpio y va el que no cree que está limpio. Los dos van a la iglesia en ese día. Y el Señor, aprovechando que esto es algo común o no común, el Señor entonces va a decir, yo les voy a enseñar por qué hay veces que la iglesia se llena. Hay dos personas que van a la iglesia. Y en esas dos personas yo quiero enseñarles que mi manera no es una tercera manera, sino que esas dos están en una posición y mi realidad está en otra completa situación. Mire, la Biblia entonces me dice que un fariseo y un publicano, versículo 10, uno era fariseo y el otro publicano. Nosotros entonces tenemos que entender algo de estas dos, porque estos dos tipos de personas están en la iglesia. El Señor va a decir, nos va a decir que esta es la manera que la gente ven, como el fariseo y como el publicano, los dos están viendo la vida igual. Pero mire lo que el fariseo en aquel entonces eran las personas que seguían la Biblia, eran aquellos que los mejores en su moral, en su conducta, en su familia, en su manera de guiar a sus hijos y en su hogar. Eran las personas de ejemplo en ese entonces. Los fariseos entonces en la Biblia eran las personas respetadas en la sociedad, eran las personas ejemplares en la sociedad, eran las personas que no necesariamente eran ricos o pobres, eran nada más que su moralidad, su manera de vivir era una manera correcta, una manera ética. Ricos o pobres no importaba, eran una persona modelos en conducta, como la Biblia parecía decir. Esos son los fariseos. Bueno, el otro lado, el otro hombre que va a orar junto con el fariseo, ese entonces es el publicano. El publicano no es una persona pobre, el publicano es una persona con dinero en la iglesia. Voy a decirle por qué. Porque el publicano, eso no es una comparación entre el rico y el pobre.
Es una comparación entre el que vive dignamente, correctamente, rectamente, íntegramente, rico o pobre, pero tiene su porte moral. Y el publicano es una persona con dinero, no necesariamente millonario, pero tiene dinero, porque el publicano es la persona judía. En el tiempo de Jesús eran judíos todos, y el publicano es un judío que su trabajo era cobrarle impuestos a los de su propio país, para darle los impuestos al país que gobernaba, que estaba en control de Jerusalén. Ellos entonces eran como lo que nosotros decimos, chivateaban a la gente. Eran las personas que no solamente te cobraban, y usted sabe que a nosotros no nos gusta pagar taxes o impuestos. Y estamos tratando de hacer todo correctamente o legítimamente, como debe hacerse, no ilegítimamente, sino legítimamente tratar de pagar lo menos. Yo no quiero darle mi dinero a la gente que no tengo yo que darle más de lo que debo de darle. Pero los publicanos eran personas que entonces eran los medio men, el middle man, el hombre del medio, que los romanos le daban a ellos la autoridad de ir por los kiosquitos de los judíos que vendían y cobrarle lo que el Roma le pedía. Y con esa autoridad de decir, nosotros le hacemos el trabajo, yo conozco quiénes son los que están aquí, que ellos entonces tenían la autoridad de la policía, pero no eran gente de policía. Ellos entonces iban a las casas o los negocios y le decían, digamos que tenían que pagar $100 de impuestos. Y yo decía, oye muchacho, tienes que darnos $200. Y los $200 se lo daban para Roma y los $100 se lo metían en el paquete. Y ella, ¿se acuerdan? Uno de estos se llamaba, este hombre que era chiquitico, como se me pasa, Zaqueos. Y él era también publicano, y Mateo también era publicano. Y cuando el Señor entra a la casa de Zaqueo, que lo ve arriba en el árbol, le dice, Zaqueo, voy a comer contigo. Y la gente decía, ¿cómo este hombre va a comer con pecadores? Porque lo peor que hay es tener una relación con alguien que te está estafando tu trabajo. Es como decir a alguien que sea pastor y te está robando el dinero. Es como peor, ¿no hay? Una cosa es que el ladrón te robe, y otra cosa es que alguien que está supuesto a estar por ti en contra del enemigo, que ellos te roben. Y Zaqueos entonces le dice al Señor, cuando el Señor entra a la casa, dice, Señor, si yo he cobrado más de lo que debía, si yo, Señor, le prometo darle 4 veces lo que le llevé. Mire cómo le había quitado, que él le dice, arriba del 10% le voy a poner 40% porque la verdad que la saqué 80%. Y el Señor les dice, de por cierto, la salvación ha llegado en este lugar, en esta casa. Cuando el Señor toca nuestro dinero, pues ahí está la salvación. Uno mismo, no es Dios demandándote, uno mismo responde en que, Señor, mi vida ahora la voy a ordenar en las finanzas y como trato para ganar dinero con los demás. Y estos son los dos hombres a quien Cristo da una ilustración. La persona moral, digna, que va a la iglesia para orar, pues mire el calibre de este hombre. Mire el capítulo 18, dice el fariseo puesto en pie. Este hombre no se sentaba a orar, no estaba escondiendo su rostro, sino de pie delante. Y mire qué difícil cuando nosotros pedimos en un servicio de oración, hermano, si usted se siente libre, póngase de pie y ore, como que hay un tiempo así de espacio, porque qué penoso es orar delante de los demás. Y dice la Biblia que poniéndose de pie, oraba consigo mismo. Ahorita toco ahí, dice, y decía de esta manera, Dios, te doy gracias. Él conoce a Dios, da gracias a Dios. ¿Porque qué? Porque no soy como los otros hombres. No como que tengo dinero y yo soy mejor. No, que yo soy, no como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Quiere decir alguien que alguien que chivatea, alguien que está robándole
a tu pueblo, yo no soy como estas personas. La Biblia entonces me dice, el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué rico hace eso? Ninguno. No tienen que ayunar, a no ser que están bajando de peso. Entonces lo que hacen es que toman el shake. Tomo 2 shakes de proteína al día. Ahí fuera, si estuviera ahí, pero ahí no está. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Muchas personas de mucho dinero, cuando hablamos de otro nivel, a veces que tienen otras mujeres por ahí. Pero este hombre, no estamos hablando de gente con dinero, estamos hablando de gente, de personas morales. Y la Biblia me dice que el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Pobre o rico, no importa, yo tengo esta responsabilidad de diezmar, como para ganarse el favor de Dios, decirle al Señor, pues Señor, aquí está mi dinero. Es una descripción de una persona ideal, así debemos de ser nosotros, para decirlo así. Pero la Biblia me está diciendo que cuando nosotros creemos que la iglesia es porque debemos de ser así, que ahí es donde está el grupo de gente donde Dios no es así. Interesante, la Biblia me habla de estos 2 hombres. Ahorita hablamos del hombre que no tiene mucho, pero se siente pecador, pero los 2 van al templo a orar. Interesante que el Señor va a usar, acuérdense, esto es una parábola, es una historia que el Señor está dando, quizás verdad o quizás probablemente como inventada, pero inventada con el propósito de que así son la gente cuando van a la iglesia. Y el propósito de este mensaje es recordarle que si nosotros somos como alguno de estos 2, que nosotros entonces no vamos a querer ir a la iglesia, o si vamos, no es con la fe que Cristo quiere enseñarnos a nosotros, y por eso la comparación. Pero aquí hay algo importante, dice la Biblia, que el Señor va a enseñarnos nuestra manera de vivir a través de la ilustración de 2 hombres orando a Dios. Y el tema, cuando uno lee el Evangelio de Lucas, el tema de la oración es central en el libro de Lucas. Nos habla en el versículo 1 al 8 que no leímos mire el versículo 1, refirió Jesús también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en otras palabras, Cristo ve la realidad de que el ser humano no puede vivir su vida sin un concepto de quién detrás de las cosas me bendice y cómo es que me bendice. Y vamos llegando al tema donde entonces para interpretar correctamente la Biblia, Lucas entonces nos habla de la oración como algo central en sus argumentos, en la vida de Cristo. Me dice en el capítulo 3 que Cristo estaba orando cuando se bautizó, y cuando él oraba, que entró en el agua, le ponen el agua arriba, lo meten en el agua, que él en esa oración, que de ahí viene la palomita del Espíritu Santo, de ahí se abre el cielo y de ahí viene la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado, cuando él estaba orando. Me dice en la Biblia que Cristo oró toda la noche en el capítulo 6, cuando él entonces va a escoger a los discípulos, en el versículo 12, a los 12 apóstoles, él ora toda la noche. En el capítulo 9 de Lucas, versículo 18, me va a hablar que el Señor, él entonces le dice a los discípulos, estaba orando y cuando termina de orar, le dice a los discípulos, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y él dice, ahí es donde él va a decir, yo soy el Cristo, en la oración. Me dice el capítulo 9, otra vez en el versículo 28, que el Señor asciende un monte y cuando Él está orando en el monte, que su rostro es transformado y su ropa es transformada y se llama ese récord, se llama ahí la montaña, el monte de la transfiguración. Cuando Cristo se transfigura, su ropa es blanca como nadie la ha hecho. Él estaba orando en esos momentos. Y cuando leemos entonces en el capítulo 11, el Señor enseña acerca de la oración. Él está orando, el versículo 1, y dice, y cuando Jesús terminó de orar, los discípulos le preguntaron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. En otras palabras, si Cristo no solamente es Cristo, pero como Cristo, Él es
Él es el prototipo de lo que es un ser humano, como debe de ser el ser humano. El ser humano siempre tiene, como debe de ser, siempre tiene que tener una referencia a Dios. Y la Biblia entonces me enseña en el versículo capítulo 18, que el Señor enseña acerca de la oración, en el versículo 1 al 8, con una viuda que va donde está el rey no le quiere hacer caso y finalmente, porque la viuda seguía, el Señor dice, así tú tienes que ser con ella, persiste en la oración. Y finalmente nos enseña, la vida es como dos personas que van a orar en el templo. Lo que yo traigo a ustedes es como dos personas que van a orar en el templo y yo les voy a traer el contraste a esas dos personas. Y la Biblia entonces me dice que ambos hombres, el fariseo y el publicano, pensaban igual. Mire un momentito, estamos llegando a lo que queremos decir. Y mire cómo pensaban igual. Cuando el fariseo se para delante de Dios y habla delante de Dios, que él entonces se basa en su conducta, en la conducta que he tenido, para que entonces que mi conducta correcta sea lo que agrada a Dios. El publicano, cuando viene a Dios, viene también pensando en su conducta. Y porque pensaba en su conducta, dice la Biblia que estaba detrás, estaba lejos. Mire el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué uno oraba con fuerza y por qué el otro no quería orar? Porque los dos tenían la creencia que la vida trabaja según si yo me porto bien o si yo me porto mal. Mire, cuando usted le enseña a sus hijos que Dios te va a bendecir si te portas bien o te portas mal, pues el efecto de dar una falsa interpretación a lo que es el mensaje de Cristo y la iglesia, nosotros nos peleamos entre nosotros a veces por el que los dos tenemos la misma manera de pensar, que es la correcta o la incorrecta manera de conducir nuestra vida, la que determina mi relación con Dios. Mire qué interesante, esta es la manera que nosotros vivimos nuestra vida. Generalmente, nosotros pensamos, como estos dos hombres, ese el contraste con lo que Cristo va a decir. Nosotros pensamos, normalmente en este mundo, nosotros pensamos que en todas las relaciones de esta vida, pues nosotros las cosas van bien si hacemos bien y las cosas van mal si hacemos mal. Cuando yo era gimnasta, hacía gimnasia entrenándome para las Olimpiadas, me acuerdo, esta es la única parte que me acuerdo casi, estaba yo debajo de las argollas y como por mi tamaño alguien tenía que venir y ayudarme a agarrar las argollas, es como casi un poquitico más bajito de eso, pero yo no llegaba, entonces siempre había que tener a alguien que me daba el boost, le decíamos, give me a boost, dame un empuje. Y cuando terminé yo de hacer mi ejercicio y terminé, me senté ahí, estaba preparándome para otra práctica otra vez. El coach mío vino, me dijo, Alberto, me dijo, Al, te lo digo en inglés como me dijo, you only get from life from what you put into life. Me dijo, tú nada más vas a sacarle de la vida lo que tú pones en la vida. Yo entonces hasta hoy todavía me estoy acordando qué me quiso decir el hombre este. Que yo no le estaba poniendo suficiente, que yo no soy suficiente bueno porque no estaba poniendo. ¿Qué me quiso decir? Como que, ¿qué me estaba diciendo? Pero la creencia de él, como en este mundo, siempre es que lo que uno pone es lo que uno saca. Eso es verdad, no solamente en el deporte. Es verdad en las relaciones interpersonales de novio, de novia, de esposo, de esposa. Nosotros juzgamos y como determinamos, evaluamos nuestra relación. Porque si tú me haces, yo te hago. Si tú no me haces, pues ¿hasta cuándo tú quieres que yo te haga? Y nosotros en este mundo vivimos así.
Nosotros todos creemos que si tenemos para tener más dinero, pues usted tiene que trabajar más. Mientras más le damos a algo, pues más lo vamos a sacar, más vamos a tener. Y lo que me está diciendo el Señor al darme este contraste de dos personas es que en este mundo la gente maneja la vida con esa creencia. Pero para estar dos hombres delante de Dios, tú tienes que saber cuál es la creencia que Cristo trae. Por eso muchas veces en las iglesias nosotros tenemos un cristianismo que pues no trabaja, porque es un cristianismo que es legalista, es un cristianismo que depende en si hago bien o si hago mal. ¿Qué si yo no, que yo hago todo bien, pero qué si yo hago algo mal? Y la vida entonces me va a decir a mí que los dos vivimos atrapados en esta idea de que Dios me va a bendecir si le listo las cosas que he hecho bien, o Dios no me va a bendecir si yo no tengo nada bueno que decirle de mi vida delante de Dios. Nosotros todos tenemos la creencia que no se puede esperar que Dios te escuche a no ser que tú estás portándote bien. Nosotros tenemos toda la idea de que Dios no me puede bendecir a no ser que yo me estoy portando bien. Todos nosotros tenemos esta realidad que en la vida, en el deporte, en el amor, en todo depende de lo que uno hace, es como uno recibe el cariño, la aceptación y todo lo demás. Pero mire qué interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros ganamos cosas en la vida y aún haciendo mal? Pues nosotros entonces sintiéramos que no tenemos necesidad de Dios. Si nosotros tuviéramos cosas buenas, cualquiera que sea dinero, sea mujeres, o sea una buena relación, sea un matrimonio, si todo nos va bien sin yo tener que portarme bien, pues como que yo pienso, yo no necesito ir a la iglesia, ya, el domingo ya no importa, porque no importa, Dios me está bendiciendo anyway. Que si nosotros cuando hacemos mal, pues las cosas nos van mal. Pues nosotros entonces dijéramos, tengo que cambiar. Entonces, pues, si viniera a la iglesia, pues entonces vengo con el temor de quedarme atrás o de no sentirme que no soy mejor, o que la gente me están apuntando el dedo, porque mi mentalidad es que aquí se me está juzgando por algo que yo sé que está mal. Y la Biblia entonces me dice, bueno, ¿qué pasa cuando ganamos haciendo el mal? Pues no queremos ir a la iglesia. ¿Qué pasa cuando ganamos, cuando hacemos bien? Pues nosotros entonces cuando ganamos, hacemos bien, pues nosotros nos sentimos como mírame a mí, yo he guardado, yo he ido, yo he diezmado y por eso Dios me ha bendecido. Yo he hecho esto y por eso que estoy bien con Dios y me siento entonces mejor que los demás. Mire, en el capítulo 18, versículo 9, el Señor nos dice, la razón por la cual Él nos enseña esta parábola es que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y la idea es que el rico, no era rico, el moral menospreciaba al inmoral, y el inmoral pues se sentía que no es parte de ese lugar porque él tiene la conciencia de su pecado. Y ambos, mire lo interesante, ambos están lejos de los demás. Ambos están lejos de los demás. Mire por qué. Porque en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo. Había un grupo de personas, pero él entonces se iba del grupo de personas y en la iglesia estaba él nada más como, yo voy a ir por lo que yo quiero, lo que él tenía. Los demás no le interesaban porque se sentía mejor que los demás. Pero mire el otro caso, la otra persona también estaba lejos de los demás. Mire el versículo 13, más el publicano estando lejos, la idea es que lejos de los demás.
Y algo que yo entonces me llama la atención a mí es que ambos están separados de los demás. El fariseo está separado de los demás porque él se siente que su conducta es lo que lo acepta delante de Dios y que la conducta de él es mejor que los demás. Y el otro, el publicano, está lejos de los demás porque cree que su conducta no está bien delante de Dios. Y lo que entonces nosotros estamos mirando aquí es que cuando hacemos la pregunta de por qué los jóvenes no quieren venir a la iglesia, y déjeme decirle, estos textos no están necesariamente hablando, eso está hablando todo el mundo, porque todo el mundo es así, es igual que los jóvenes, pero nosotros como somos padres, nosotros entonces como que nos entra el mensaje a través de la manzana que el pastor te va a poner para decirte que déjame aprender lo que dice la Biblia para arreglar mi familia. Pero déjame decirle, nosotros no podemos arreglar la familia con la misma comida que a nosotros nos ha envenenado. Yo me puedo parar ahí. Usted no puede hacer que sus hijos sigan a Dios cuando usted en la iglesia compara cómo se le trató a uno y cómo se le trató al otro. Por muy buen y por muy mal, ambos están lejos de Dios. Y estamos lejos de Dios cuando creemos que en mi conducta soy mejor que los demás. Pues entonces yo tengo mi grupito y no importa los visitantes que vienen. Pero si yo creo que no soy mejor que los demás, por mi conducta igual, pues entonces no quiero hablar con nadie también porque o yo no llego ahí o él se cree que es mejor. Los dos están pensando así por algo que Cristo nos quiere corregir. El cristianismo no es si te portaste bien o si te portaste mal. Alguien diga amén. Porque nosotros hemos ido a iglesias donde el sin querer queriendo, la única manera de que usted, digamos, si el pastor es el que doma a la gente y la gente son como leones, usted tiene que castigarlos con que te pórtate bien, porque si no Dios, pórtate bien, y las personas entonces están viendo como a ver cuando la persona se porte mal o cuando este se porte mal, porque los dos estamos en el mismo bote. Y la Biblia me está diciendo, el cristianismo, la tarea del padre y de la madre en el hogar cristiano es de decirle al hijo bueno y de decirle al hijo que no es bueno, que ellos pueden tener una relación con Dios sin confiar y sin marcarte tu vida, sin hacerte orgulloso de los demás y sin hacerte como acomplejado de lo que están diciendo, porque mira, yo no soy esto. Ese fundamento viene de que nosotros hemos comido el anzuelo, que el cristianismo es pórtate bien o pórtate mal. Porque todo en la vida es, si le pones, pues recibes. Pues en la iglesia tienes que echarle ganas a servir al Señor para que el Señor entonces te bendiga en tu casa. Y la Biblia me va a decir a mí que aunque nosotros le echamos ganas para servir al Señor, lo hacemos no para ganar nuestra relación con el Señor. Que la gana que les ponemos, digamos, a las cosas del Señor, la motivación que le vamos a enseñar a nuestros hijos, pues ¿por qué entonces portarme bien, mami, si Dios me va a bendecir anyway? Es porque entonces tú no entiendes lo que es el Evangelio. El Evangelio no es darte algo para que te motive a vivir bien o porque te motive a no vivir bien, a vivir mal. El Evangelio es para decirnos a nosotros que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Ni la moralidad te lleva al cielo, ni tu inmoralidad te condena en el infierno. Y eso entonces es lo mismo que cuando Cristo lo dijo, lo mismo que sucedió aquí ahora. El Señor dice, un fariseo, modelo, una persona modela, no rico, una persona
pobres, decentes y bien. Y una persona rica, probablemente, pero rica como mentía en su trabajo. Tenía dinero porque mintió que era tal cosa y por eso le están pagando. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que venir y relacionarnos con Dios con esta nueva perspectiva de lo que Cristo hace. Cristo no es otro Moisés. Cristo no es otros 10 mandamientos. Cristo no es un mandamiento más para ser mejor y ya ir al cielo. Cristo es completamente lo que termina la religión y lo único que Dios ve para aceptarlo a Él. Cristo entonces me enseña el trabajo o cómo se trabaja para el reino. Mire conmigo, el Señor. Entonces, cuando dice esto, los 2 hombres fueron a orar. Uno dice que confiado está. Y está confiado ¿por qué? Por todo lo que tiene. Y ahora viene el otro y no está confiado. No quiere levantar los ojos. Tampoco tiene amigos en la iglesia. El otro no tiene amigos porque no necesita amigos en la iglesia. Y otro no tiene amigos. Pues, ¿cómo voy a ser yo amigo de esta gente que están viviendo mejor que yo? Y bueno, y al decir eso les recuerdo que si nosotros no quitamos esa mentalidad de lo que es es difícil, porque nosotros el corazón tiene como la fuerza de la gravedad, que todo se cae cuando tú lo sueltas se cae para el suelo. La gravedad del corazón jala para que tengo que comportarme bien o tengo que comparar a uno y tengo que comparar al otro. Y la palabra de Dios entonces me está diciendo que así lo que usted crea es el perro y el gato en el hogar, con los hijos, en el trabajo y en la iglesia. Que si nosotros decimos, pues a ella le dieron porque hizo esto, yo entonces voy a hacer esto porque si no hago, y yo que no hice, a ella le dieron, a ella que sí hizo, no hizo, a él lo dieron. Y usted está abriendo su corazón, que la iglesia la iglesia verdadera no te puede ayudar. Porque Cristo quiere salvarte a ti de la lucha de creer que estás bien por tu conducta y de la lucha de creer que estás mal por tu conducta. Y el Señor entonces me va a decir, pues, ¿cuál es el trabajo del reino? ¿Cómo trabaja la vida cuando está en el reino? Cuando el mundo no está en el reino, el mundo está en el pecado, la gente vive de la manera que estos 2 hombres van a la iglesia. Una vez vamos a la iglesia porque vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que tengo. Y a veces voy a la iglesia porque hice algo terrible. A ver si Dios no me castigara. Y la Biblia entonces me está diciendo que la relación con Dios no es así. Mire el versículo 14, cuando explica entonces al rico, ahora explica, decimos al rico, pero no al fariseo, perdón, y explica entonces al publicano, quien es rico, pero es rico por como ha estafado los contratos. Y en el versículo 14, os digo, dice la Biblia, cuando él le dice en el versículo 13, le dice que el hombre oraba al Señor, el publicano, y le decía, Dios sé propicio a mí, pecador. Versículo 14, os digo que el que acaba de hablar, que es el versículo 13, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. Mire lo que está diciéndonos el Señor. El fariseo reconoce que delante de Dios, en su mente, él está bien por mi conducta. El publicano reconoce que está mal delante de Dios por su conducta. Pero la Biblia entonces me va a decir que lo que enseña esta parábola de los 2 hombres es entonces que Cristo determina no la conducta de las personas, sino la pasión, el deseo y la actitud que la persona, buena
o mala tiene hacia Jesús. Que solamente es un solo camino, Cristo es el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia me está entonces enseñando aquí que cuando Él dice en el versículo 13, sé propicio, Él le añade algo al Señor que enseña, no que lo que Él está haciendo está bien, Él reconoce que está mal, pero lo que Él hace es que le da la palabra que entonces el Señor dice es justificado. Y esto entonces lo que quiere decir en el versículo 13, sé propicio a mí. ¿Qué es ser propicio? Bueno, en griego la palabra se traduce correctamente en español, la palabra en nombre es entonces propiciación. Propicio hacia mí quiere decir que el Señor ha sido propiciado, ha sido satisfecho. Y la palabra quiere decir en la Biblia, quiere decir, trátame como que ha habido algo delante de ti y mí, entre ti, tú y yo, tiene que haber algo que apaga, que satisface, que te da paz, que justifica, que te da la satisfacción de que mi vida no te ha podido satisfacer. Ese es el key. Mi vida no te ha podido satisfacer. Y la Biblia entonces me dice que la clave de relacionarse con Dios es venir a la iglesia reconociendo que uno no está bien. Pero no es entonces decir, pues me voy con el que está bien. No es entonces decir, pues entonces no me voy a hacer amigo de aquel hasta que yo entonces compre la casa y tenga mejor para yo traer entonces lo que yo tengo y el otro ya tiene. Y nosotros entonces ahora estamos en el nivel del fariseo. Dios no quiere, mire, el evangelio no es para las personas que lo tienen everything together, que lo tienen todo junto, sino es para las personas que tienen el corazón quebrantado. La razón por la cual los jóvenes no van a la iglesia, para usarlo así, es que ellos todavía están pensando si tengo dinero, o a mí no me importa que el tener o el adulterio, no me importa la fornicación, no me importa lo malo, yo no creo en nada de esto, yo quiero hacer lo que quiero. Quieren vivir como el publicano, quieren tener el dinero y no importa qué. Y hasta que el publicano no venga con su vida quebrantada, no puede la iglesia, a no ser que tienen eventos que te mantienen happy, pues usted no va a la iglesia para nada más reconocer su necesidad de Dios. Usted va a la iglesia porque le siguen añadiendo pues los valores que usted quiere tener. La Biblia entonces me está diciendo, mire, una de las cosas que Dios tiene que hacer con nuestros jóvenes y hacer con nosotros es sigue viviendo tu vida como el fariseo moral, o sigue viviendo tu vida como el otro. No sabemos si era moral o inmoral, nada más que lo que sabemos es que era una persona que hacía dinero mintiendo. Y la Biblia entonces me dice, tú ten el éxito que tú tengas, y cuando tu vida se desbarate, la Biblia me está diciendo, la iglesia, el cristianismo no es de personas buenas tratando de vivir mejor. Que el cristianismo es de personas que no han podido vivir bien. Y esto es lo que nuestros jóvenes necesitan, decirle, vamos a la iglesia. ¿Por qué, mami? Porque me van a decir que, o me van a chequear si mi vestido, si mis zapatos, me van a juzgar si tengo como el publicano, o yo no me siento como, me van a juzgar como el fariseo, y yo no quiero ser así, y yo me siento más como el otro, no me comparo a los demás, y por eso esa dinámica está en vivo en nuestra acercarnos a Dios. Y la Biblia me está diciendo, nosotros vamos a la iglesia porque entre mi pecado y mi buena conducta
Mi conducta no me lleva al cielo y mi pecado no me manda al infierno. Lo que me manda al cielo o me manda al infierno es si Dios en su misericordia me dio el corazón de reconocer que mi vida está quebrantada sin Él. Y eso no lo puede enseñar el papá ni la mamá. Lo tiene que experimentar la persona. Y aunque nosotros es correcto como padre decir, el niño va a poner el dedo ahí en donde está la electricidad, no ponga el dedo, papi, que te va. Y a veces que uno como que lo deja poner el dedo. No es que debe de, ok. Bueno, es una manera de decir que ahora, ¿verdad? Por eso te lo decía. Hay veces que nosotros como grandes, Dios tiene una tremenda paciencia. Y los dos estamos viniendo a la iglesia. Venimos para arreglar la vida y venimos porque estamos mal en la vida. Pero no cruzamos el puente de entregarnos al quien nos da la vida. Y nosotros los dos vinimos porque estuve bien, o venimos porque hay algo para que Dios no me castigue. Y el Señor te está diciendo, pues no me puedes ver, porque venir es cuando usted experimente, y no queremos que esto suceda, pero cuando uno experimenta el divorcio, cuando uno experimenta que lo sorprenden a uno en algo que está mal, y de pronto alguien robó, o tú robaste, ¿sí? O que uno estaba haciendo algo que no estaba bien, y de pronto cuando se desmorotona nuestro castillo, que la Biblia me dice, la iglesia está llenita de gente que en su experiencia, uno de cosas grandes y otras cosas que no son grandes, pero fueron suficientes para llevar a esa persona a decir, Señor, tiene que haber algo, eso es lo que está diciendo el hombre, no el pobre, sino el que estafaba. Tiene que haber algo entre tú y yo. Sé propiciación. Pon algo que te satisfaga en mi lugar. Yo no he podido, Señor, no soy digno de que tú me recibas. Y no me recibes porque estoy mal, me recibes porque hay algo que satisface en mi lugar. La Biblia usa la palabra en versículo 14. Os digo que este descendió a su casa como justificado. Y es la palabra clave que el apóstol Pablo va a usar. Siendo justificados, pues por fe tenemos paz para con Dios. Que la iglesia es para recordar a nuestros jóvenes y a nosotros mismos que gracias a Dios, que entre Dios y yo hay algo que satisface, que aboga, que me defiende, que me protege, que me perdona, que me limpia. No es si estoy bien y no es si estoy mal. Es lo que Cristo ha hecho por mí, y ese es el cristianismo. Nada más. Pero eso es lo más difícil que hay. Pregúntele al que no ha cometido adulterio, pregúntele al que no ha robado. Yo me he ganado todo el dinero sin tener que mentir en los números, en la aplicación. Pregúntele a esa persona. El argumento en Texas y en California, parte de California con los Tex-Mex, es que los inmigrantes no deben de entrar. Son los Tex-Mex, porque ellos deben de ponerse en la línea como se pusieron mis padres. Y ellos entonces dijeran y dicen que no es correcto mandar a tu niño y decir que mi niño se salve. ¿Cómo un padre puede hacer eso con los hijos? Y nos olvidamos de la desesperación de la gente. Pero lo menciono para recordar que nuestro corazón, Dios no se relaciona con nosotros. Gloria a Dios. Si usted le pregunta a alguien que no ha cometido adulterio, que vino y llegó a Estados Unidos hispano, pero que le tomó 15 años llegar. Si usted le pregunta a esa persona, va a decir a ti, pues yo creo que deben de ser la fila. ¿Saben por qué? Porque en el mundo tú recibes lo que tú mereces.
lo que tú eres ahora. Debes ponerte atrás, el otro tiene que venir primero. Eso es lo que la gente dice. Pero en el templo de Dios, en el reino de Dios, y no estamos ahí porque no tenemos al rey en control. Tenemos gente que no todos son perfectos y son como nosotros somos. Que la Biblia me dice a mí, qué bueno es que entre yo, que a veces no quiero servir o hacer algo porque yo he hecho cosas que no están bien, dice la persona, que venir a la iglesia es, usted puede tener libertad y servir y amar a Dios, porque entre usted y Dios hay una sangre que declara al impío. No que Dios te vea ahora bueno, no es que Dios me ve igual, pero se va justificado. Dios declara que este hombre, aunque ni sabía, dice, él pregunta, ¿quién se fue justificado? La gente dice, pues, ¿quién sabe? Al hombre que estaba atrás, él se fue sintiéndose mal. Pero si al sentirse mal dijo delante de Dios, gloria a Dios, que no me pude acercar porque estaba el grupo ese y estaba ese hombre orando en alta voz y hablando de todo lo bueno que él era. Y me hizo recordar a mí de todo lo malo que yo soy. Si tú te vas recordando de todo lo malo que tú eres, pues así es como viene la gente en la iglesia. Mal interpretan la palabra de Dios y se van diciendo, pues yo nunca puedo ser salvo porque mira cómo estoy. Y lo que quiero que usted me escuche, y cuando la gente le pregunte, que usted le diga a la persona, no. Una cosa es pues no. ¿Quién quiere una religión que cometa adulterio? Nadie. Nadie quiere una religión donde te roban. Nadie quiere donde eso se promueva. Pero la Biblia me está diciendo que la relación con Dios no es porque tú haces o no haces, sino es que aún, en vez de hacer y no hacer, que hay algo entre tú y Él, sé propicio a mí. Y si la persona se va triste de la iglesia, pero se va diciendo, gracias a Dios que hay un Cristo que me acepta, que ahí está el mensaje que Dios usó para salvar a ese pecador, que en ese servicio, en esa reunión de iglesia, pues aquel, cuando mencionó en su sermón, en su oración, tocó todas las áreas que, olvídate, mejor ni hablo. Tocó todas. Señor, sé propicio. Pon algo entre tú y yo. Hice algo en forma, con sus brazos abiertos, en la cruz del Calvario. Llevó nuestros pecados y los llevó sobre su hombro para que nosotros delante de Dios no tengamos que ver si me acusaste o no me acusaste, sino que todos nosotros tenemos la clara respuesta. Sabes que delante de Dios todos somos pecadores. Que el hermano que estaba vestido, el hermano que usted vio, hermano que estaba vestido bien, etcétera, etcétera, él no va al cielo por lo bien que estaba vestido. ¿Quién dijo eso? Y el otro hermano que está allí, que no está bien vestido, él no va al cielo por lo mal que estaba vestido. En otras palabras, corrijamos la relación entre uno a los otros, entre los unos y los otros en nuestros hogares, con nuestros hijos, de decirles a ellos que tu vida es importante porque Cristo tiene la sangre que te limpia de todo pecado. Y debes de no cometer adulterio, hijo mío, porque vas a destruir tu hogar. Pero si tu hogar se destruyera, ve a la iglesia, porque ahí Dios te justifica. ¿Por qué? Porque hay algo, no mi conducta, delante de Dios, que todos los domingos tengo que escuchar, que me recuerda, ahí no dije bien, ahí no hice bien, ahí no hice bien. Para decirlo así, ni los miembros ni el pastor están bien con Dios, porque el miembro no hace y porque el pastor hace, o porque el pastor no hace y los miembros hacen. La única aceptación de Dios es que delante de Él
Y delante de tú y él hay propiciación. Y él es propicio a ti. Es como el leproso. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y delante de ese lepra está el conocimiento que Cristo va a morir en la cruz. Y él entonces dice, quiero. Y con la propiciación delante, él toca la lepra. Vamos a orar.